Alteraciones de la cognición y la conciencia. Actividad número 6. Integrantes: Paola Margarita Bautista Bello, Rosa Isela Tarrá Mendoza, Ana Karina Díaz Banqués, María Cecilia Vargas Bolívar, Jamie Rosa Salgado Peñate. Alteraciones de la cognición y la conciencia. Refieren al funcionamiento anormal de una o varias funciones mentales. Estas son las que usamos para procesar la información que llega a nuestro cerebro y recordarla. Las áreas afectadas usualmente son las de la percepción, la memoria, el lenguaje o la atención. ¿A qué se denomina inconsciente cognitivo? Suele utilizarse para referirse a aquellos procesos mentales o partes que no se encuentran accesibles a la conciencia de manera temporal o incluso permanente, pudiendo ser esta esfera de la actividad psíquica y mental de dos formas. Dos formas: inconsciente cognitivo. Inteligencia racional. Se encuentra dotada de sus propias reglas productivas y procesales, cuya comprensión suele ser compleja. Un ámbito de la actividad psíquica refiriéndose a actividades psíquicas inherentes, por ejemplo, respuestas automáticas, memoria a corto plazo. Inconsciente cognitivo. Entonces, el inconsciente cognitivo corresponde a un nivel de la experiencia humana que considera el procesamiento de información de modo principalmente emocional y que no accede a la conciencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Negligencia: omisión consciente o por ignorancia, culpable de una acción indebida. Negligencia médica: acto u omisión de un proveedor de asistencia médica que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica y causa una lesión al paciente. Éticamente reprobable, produzca o no daños. Negligencia atencional o sensorial. Existen varios tipos de negligencia y a continuación repasaremos en qué consiste cada uno de los tipos de negligencia más conocidos. Negligencia atencional o sensorial. Este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario de la ubicación de la lesión que causó el déficit. Negligencia espacial. Los pacientes que sufren de este tipo de negligencia olvidan completar la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto o donde se produjo la lesión. Por ejemplo, un paciente afectado con este tipo de negligencia solo comería la mitad de un plato de comida. Negligencia personal. El paciente no reconoce que sus extremidades ubicadas en el lado opuesto a la lesión le pertenezca. Negligencia atencional o sensorial. Heminegligencia se refiere a un déficit en la conciencia de estímulos contralaterales. Extinción sensorial, negligencia espacial. Se le pide al paciente que realice una variedad de tareas en el espacio, olvidan el hemiespacio contralateral a la lesión. Negligencia intencional o motora. Aquinesia: fallo en la iniciación del movimiento que no puede ser atribuido a disfunción en el sistema motor, sino más bien a una alteración en los sistemas necesarios para activar las motoneuronas. Negligencia afectiva. Puede acompañar a una anoxia
incluso negación de la hemiparesia contralesional. Negligencia representacional. Se le pide al paciente, por ejemplo, que recuerde su habitación viéndola desde la puerta. No puede recordar lo que hay en la habitación situado en el espacio contralesional. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El aprendizaje inconsciente se encuentra relacionado con las regiones más antiguas del cerebro en el implícito. El aprendizaje se produce de forma inconsciente y sin esfuerzo, es decir, se aprende sin pensar en ello, por ejemplo, a través de simples repeticiones. Aprendizaje inconsciente. Se ha encontrado evidencia de aprendizaje inconsciente no solo en medidas psicofisiológicas periféricas y respuestas motoras, sino también en respuestas electrofisiológicas centrales, como los potenciales evocados. En cambio, otros estudios sugieren que la conciencia de la contingencia es un requisito necesario para que ocurra condicionamiento. Una posible explicación de estos resultados contradictorios podría encontrarse en los procedimientos utilizados para evaluar la conciencia de la contingencia entre el es y el estímulo incondicional. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La mente inconsciente es parte de una teoría desarrollada por Sigmund Freud sobre el almacenamiento de recuerdos y experiencias. Freud sugirió que todos los recuerdos existen en la mente inconsciente, dormidos y olvidados, pero que aún ayudan a dirigir las acciones del individuo y dar forma a su personalidad. Estas experiencias olvidadas son a menudo dolorosas y preocupantes, y la mente inconsciente actúa como salvaguarda en la propia mente del individuo. Características. Quizás las características más definitorias de la mente inconsciente es que el individuo no se da cuenta de ella. Esto es algo en lo que todas las teorías parecen estar de acuerdo. El grado en que se configuran las acciones de la vigilia se debate en gran medida, pero los psicólogos y científicos suelen estar de acuerdo en que gran parte de la actividad del cerebro no es detectada por el individuo. También se piensa generalmente que reside junto a otras partes de la mente. Dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológicos de los que afectan la percepción o la atención. Fallos en la memoria, pérdida de memoria o lagunas mentales, puntuales respecto al trauma o hechos acaecidos. Es relativamente normal que cuando sufrimos nos olvidemos de los detalles que nos han causado ese sufrimiento. De ese modo, cuando se sufre un episodio disociativo, las personas pueden llevar a olvidar completamente aquello que ha sucedido. Alteración o confusión de la identidad. Alteración o confusión de la identidad. En muchas ocasiones las personas sienten cierta desconexión emocional ante sí misma y acaban teniendo confusiones alrededor de su propia identidad. A veces, el desorden disociativo puede llegar a alterar la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Estos son algunos de los síntomas disociativos más comunes. Si te sientes identificado con este trastorno psicológico, es vital intentar abordar esta problemática a través de la ayuda de un psicólogo profesional. Gracias.